Pero volvamos al punto. Se aproximan unos meses complejos. La incumbencia de los Estados Unidos y la comunidad internacional en este marco parece aumentar. Juan Guaidó no está negando, por lo menos no lo considera imposible, algún tipo de intervención internacional. ¿Cómo puede una mayoría nacional procurar, o sea, cómo se abre la llave? ¿Cómo liberamos para que no haya violencia? Es como el gran reto de este momento, ¿no? Bueno, el discurso de la geopolítica siempre marca una tendencia para los argumentos. La política norteamericana tiene sus propósitos y su discurso que no ha cambiado mucho. Quizás lo han morigerado en los últimos tiempos, pero que no ha cambiado mucho desde sus orígenes, después de finalizar la Guerra Fría. El continente europeo tiene una marca muy significativa en su experiencia, en sus ciclos políticos en cada país, con situaciones parecidas a las nuestras, que han tenido unos dramas gigantescos, que han marcado la historia. El continente latinoamericano, desde México hasta la Patagonia, en la década del 50, de los 60 y los 70, estuvo preñado de gobiernos totalitarios. Nosotros salimos de la ruralidad y entramos a los tiempos de progreso y desarrollo que hoy tiene la nación, trastocados por el fracaso del modelo político. Pero luchamos contra la dictadura de Gómez y de Pérez Jiménez, y de allí nace la democracia. Sin duda alguna que el discurso político de los factores internacionales tiene una incidencia, tiene una percepción en el análisis. Cuando vamos a la práctica de cómo se come esa geopolítica, entonces empezamos a ver el coco, los demonios, la invasión, la presencia de fuerzas militares, la ayuda de gobiernos del continente a la potencia, que si los brasileños, que si los colombianos. Quienes tienen una dilación correcta de los últimos tiempos de América Latina, más allá del tema de Panamá o de Granada, creo que en este momento es de extrema dificultad que se produzca un hecho de esa naturaleza. Porque el propio deterioro del hecho político está finiquitando el proceso. De allí que unos piensan que había que dejar correr un poco más el tiempo para no aprisionar los tiempos de la historia. Claro. Otros creen en una teoría de reciente data que irlos a buscar, pues. Crear la anarquía para originar el colapso y ver la respuesta de la contraparte. ¿Qué es lo que estamos ahora? Pues estamos en una especie de anarquía, en medio de un colapso, y esperando la respuesta de los que se niegan a salir en paz del proceso político. No es que van a desaparecer, no es que lo que fue el chavismo, que hoy es madurismo, pero que ese madurismo viene de ese chavismo, no es que ellos van a desaparecer. Si tuvieran un ápice de inteligencia, desde el punto de vista de la sociopolítica, ellos saben que pueden incubar unos nichos en distintos cargos de elección popular, sin la fuerza que tuvieron ayer, antier o en el 2000, pero que les puede permitir, en un momento donde la recomposición política lo dé, tener mayor fuerza y a lo mejor oportunidades de poder llegar nuevamente al poder. Y eso lo establece el librito de la política, porque la política nunca muere, como nunca mueren las aspiraciones de los políticos. Entonces, ante una situación tan particular, yo no creo que se vaya a producir en Venezuela la presencia de fuerzas foráneas para resolverle la papeleta a los venezolanos, que es resolver la papeleta a los políticos. Si nosotros no tuvimos la capacidad de resolver el problema político que lo trajo la política mal al país, pues tenemos que hacernos un reclamo en público. Ha sido Edgar Zambrano, es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, en este momento en el ojo del huracán, con este ciclo de expectativas positivas que se ha abierto en el país. Edgar,
cuyo, bueno, lo que falta es ver entonces cómo va a ser ese desenlace. Quiere decir, ya para despedir, que tú mantienes una expectativa positiva en torno a una resolución incruenta de este problema. Es lo que menos deseamos y es por lo que trabajamos. Ok. Nadie quiere ver un país convertido en un cementerio nacional. Nadie lo quiere. Y no podemos negar la política. Por muy difícil que sea el trance, no puedes negar la política y no puedes negar el instrumento que nos dio el Creador para interconectarnos, para desarrollar la réplica y la contrarréplica, que es la fuerza de la palabra. Hablando se entiende la gente. El tema es que destruimos ociosamente en unos diálogos que fueron traumáticos, que le llevaron a la población desesperanza, desengaño, y la gente ahora no cree en ese formato. Pero ese formato es útil y hay que enamorar a la gente. En este momento de tanta conflictividad, ya con los hechos comprimidos, es como un poco dificultoso estructurar un diálogo. Pero se puede desarrollar un diálogo fast track. Sí. Esta es la situación, esto es lo que vamos a resolver, vamos a elecciones, estas son las condiciones, aquí está Alberto Lara. Fast track. El asunto es el marco, pues antes o después, Claro. tanto el diálogo como la consulta electoral tendrán que formar parte de nuestras vidas. Oye, eso va al unísono. Exacto, es lo que digo. Sí. Va todo en marcha, no puede ir uno aislado del otro. Pero tú tienes que crear las condiciones al ciudadano para que el ciudadano tenga confianza en la solución política, tenga confianza en el árbitro, en un árbitro que sea árbitro y no parte, y que tenga confianza en la política. Y nosotros, como políticos de oficio, ese es nuestro trabajo, tenemos la firme convicción y la obligación de entender que a esto nos trajo la política y de esto nos saca la política. Ciertamente, por árbitros entendamos al Consejo Nacional Electoral y a las Perfecto. Fuerzas Armadas que tienen mandatos constitucionales que no cumplen. En lugar de ser árbitros, son los que ayudan a una de las dos partes que Son están. parte. Muchísimas gracias a Edgar Zambrano, entonces, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Los espero en una próxima oportunidad.